Quiero iniciar hoy este mensaje eh, mirando la vida de un personaje. Yo no sé si todos recuerdan aquí una serie que fue muy famosa, Regreso al Futuro. Esa serie fue protagonizada por Michael J. Fox. Y él precisamente esa serie lo hizo famoso a él. Es una serie que trataba de viajes al futuro y al pasado. Quiero empezar compartiéndoles un pequeño video de la vida de esta persona. Recientemente, Michael J. Fox, el protagonista del clásico del cine Regreso al Futuro, tocó guitarra en la tarima de un concierto de la banda Coldplay y esto generó muchas preguntas. El actor sufre la enfermedad de Parkinson, pero lo que es realmente curioso es que este tipo de sintomatología se desarrolla en personas mayores de 60 años. A él se lo diagnosticaron a los 29 años. Este es un trastorno neurodegenerativo que afecta el movimiento causando temblores, rigidez, dificultad para caminar y dificultad para hablar. La enfermedad no tiene cura y por esto él creó la Fundación Michael J. Fox, la cual se dedica estrictamente a la investigación del Parkinson con la esperanza de encontrar una solución para la enfermedad que arruinó su carrera artística. Michael J. Fox, el video nos dice que él tiene una enfermedad que no tiene cura y que por eso esta enfermedad arruinó su carrera artística. Pero yo pienso que no solamente arruinó su carrera artística, sino que también arruinó gran parte de su vida, porque alguien con esta enfermedad pues no puede disfrutar plenamente de todas las cosas que él puede hacer si fuera una persona normal. Me refiero a que si no tuviera esta enfermedad. Él es famoso, él tiene mucho dinero, él tiene una familia, él tiene una esposa, pero aún así no puede disfrutar plenamente de todo eso que Dios le ha dado. Y si lográramos hacerle una pregunta a esta persona, mirando su condición física, y le preguntáramos a él cuál es su mayor necesidad, ¿cuál cree que sería la respuesta que él nos daría? Obviamente yo creo que, y basándome en lo que él tiene una fundación que solamente estudia el Parkinson para tratar de encontrar una solución a esa enfermedad, yo creo que la respuesta que él daría es que mi mayor necesidad es la de encontrar una cura para el Parkinson, para encontrar su sanidad. Pero supongamos que se encontrara una cura para su enfermedad y él encontrara sanidad. Ojalá se encuentre. Si él fuera sano, aún él continuaría con una necesidad mucho mayor. Y esa es la misma necesidad que tenemos cada uno de los seres humanos. Y es la necesidad de la gracia de Dios. Porque es que todos los seres humanos hemos sido contaminados con el pecado. Una enfermedad que no tiene cura. Solamente la intervención de Dios puede curarla. Pero ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese favor inmerecido que Dios da a todos los seres humanos, totalmente gratuita. Y la gracia de Dios no se puede ni comprar, no se puede alcanzar, ni se puede lograr por nuestros méritos, no se puede alcanzar por nuestra moralidad, no se puede alcanzar por ningún medio que no sea la intervención de Dios. Y la gracia de Dios, ¿qué trae? La gracia de Dios nos trae salvación y la gracia de Dios nos trae el poder mediante el Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada y poder vivir una vida cristiana.
Eso es la gracia de Dios. Por eso, cualquier persona que haya logrado sus objetivos, que se haya propuesto, no importa qué tan altos hayan sido y que los haya logrado, sus propósitos en la vida, que haya conseguido pues todo lo que haya querido, aún así esa persona sigue necesitando la gracia de Dios. Quiero compartirles una frase que dice: los logros humanos no solucionan nuestra necesidad de la gracia de Dios. No importa qué logros hayamos alcanzado, aún esos logros no solucionan la necesidad que tenemos todos los seres humanos, y es la necesidad de la gracia de Dios. Así como este personaje, Michael J. Fox, tiene fama, dinero y pues muchas cosas que no tienen muchas otras personas. Así, pero aún con todo esto, él tiene un pero en su vida. Tiene una enfermedad que es incurable y no puede pues disfrutar de todo lo que tiene. Igual en la Biblia nos habla de un personaje, Naamán, que aparentemente lo tenía todo. Él era un general del ejército de Siria, él era poderoso, rico, amado por su rey, pero su vida tenía un pero. La Biblia empieza en 2 de Reyes, capítulo 5, de los versículos del 1 al 19, describiendo la vida de Naamán. Y ese versículo primero nos dice cuántos logros había obtenido. Poderoso, rico, era amado por su rey, era un general del ejército que había conseguido muchos logros, había ganado muchas batallas, pero ese versículo 1 termina con un pero en la vida de Naamán. Dice que Naamán era ¿qué? Leproso. Algo que no le permitía disfrutar o vivir todos sus logros. Quiero, para ponernos en contexto, hacer un pequeño resumen de los versículos del 1 al 19 de 2 de Reyes, capítulo 5. Porque estos versículos son los que vamos a utilizar para la enseñanza de hoy. ¿Qué pasaba con Naamán? Naamán era un general del ejército de Siria. Él tenía lepra, por lo tanto, pues él quería encontrar su sanidad. No había encontrado la sanidad en Siria. Yo creo que él había ido a médicos, si hubiera médicos en ese tiempo, a curanderos, a donde le dijeran que encontrara la sanidad. Yo creo que él había ido, pero no la había encontrado. Sin embargo, Dios obrando, orquestando todo, por medio de la criada de su esposa, él sabe que en Israel hay un profeta que lo puede curar. Él va y le cuenta al rey lo que esta muchacha le dice. El rey de Siria lo manda al rey de Israel para que este rey lo cure. El rey de Israel, cuando llega a Naamán allá, pues él no podía curarlo. Entonces él creyó que cuando el rey de Siria le había enviado hasta a Naamán para que él lo curara, él estaba buscando era pleito. Sin embargo, pues él no lo pudo curar. Naamán se va al profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo le manda a decir al rey que envíen a Naamán allá para que sepan que hay profeta en Israel. Y por medio del profeta Eliseo, Naamán queda curado de su lepra. Vamos a ir desglosando ya después este resumen que yo le acabo de hacer. Entonces vuelvo a mirar un poquito la vida de Naamán. Naamán poderoso, general del ejército de Siria, pero tenía un pero, leproso. Y yo creo que Naamán nos representa a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una vida impecable, una reputación impecable. Podemos tener en nuestra cuenta bancaria mucho dinero. Podemos tener logros familiares, podemos tener logros laborales, podemos
podemos haber alcanzado todos los objetivos que nosotros nos hayamos propuesto, pero nosotros llevamos una lepra interna, que es el pecado, hermano. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa condición de leprosos espirituales. Y esa es la condición de cada uno de nosotros cuando no tenemos la gracia de Dios. Y ese es mi primer punto, la condición del hombre sin la gracia de Dios. Ahora sí leamos Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, Aram es lo mismo que Siria, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor, Dios, había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Permítame repetir nuevamente, podemos tener una gran vida delante del mundo, pero sin la gracia de Dios, nuestra condición es de leprosos espirituales. De leprosos espirituales que estamos bajo el poder del pecado. Y cuando estamos bajo el poder del pecado, esto no nos permite acercarnos a Dios. Cuando nosotros estamos bajo el poder del pecado, estamos separados de Dios, incapaces de buscar a Dios. No tenemos entendimiento para poder acercarnos a Dios porque no podemos ver la grandeza y la majestad de Dios ni quién es Dios. Estamos ciegos espirituales cuando estamos bajo el poder del pecado. Y mire que la Biblia nos habla de esta condición en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni siquiera uno, ni uno solo. Estos versículos, ¿qué nos hacen ver? O mejor, estos versículos nos dan un diagnóstico y nos están demostrando que todos los seres humanos, sin importar su cultura, sin importar su riqueza, sin importar su condición social, sin importar su moralidad, necesitan de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nadie está libre de pecado. Por eso cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Esto nos lo refuerza Romanos 3:23, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Según el estándar de Dios, no hay ni siquiera una persona tan buena para alcanzar la salvación por sus propios méritos. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos de esa gracia de Dios. Y hablando un poquito de la lepra de Naamán, la lepra en la Biblia ilustra el pecado y la condición de los seres humanos delante de Dios. Quiero que miremos un cuadrito, una tabla, para mirar la analogía bíblica entre la lepra y el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo empieza la lepra? La lepra empieza con unas manchas rojizas que van abarcando todo el cuerpo hasta que lo llenan todo de esas llagas rojizas. ¿Qué hace después la lepra? Cuando esos órganos son afectados, esos órganos se hacen insensibles, de tal manera que se puede inclusive colocar algo caliente en esos órganos afectados, en esa piel, y no siente absolutamente nada. ¿Qué más? La lepra sigue avanzando y carcome la carne
y puede causar daños irreversibles a cada órgano que es afectado. En la época de Jesús, ¿qué hacían con los leprosos o qué tenían que hacer los leprosos? Los leprosos eran apartados de la comunidad porque no podían vivir con las otras personas. ¿Qué más hacían con los leprosos cuando en la época de Jesús? En la época de Jesús, pues la lepra era considerada, no tenía cura, pues ahora tampoco pues tiene cura. Entonces, ¿cuál era la esperanza de esas personas leprosas? Solamente la intervención de Dios. Y mirando la analogía con el pecado, ¿cómo empieza el pecado, mis hermanos? Empieza con una pequeña mentira, con un pensamiento, con algo que creemos que es muy simple, pero que va afectando nuestra vida. No hay mentiras blancas ni hay mentiras pequeñas, hermanos. La mentira es mentira. Empieza con una pequeña mirada, no sé, lasciva, lujuriosa, y va avanzando en nuestro ser hasta que el pecado afecta todo nuestro ser, hermano. El pecado, ¿qué más hace? Cauteriza la conciencia, y esto hace que perdamos la sensibilidad ante lo que es correcto. Por eso es que llamamos a lo malo bueno y a lo bueno lo llamamos malo. ¿Qué más hace el pecado en nuestra vida? Distorsiona la mente, nubla el entendimiento, y eso hace que se nos dificulte distinguir claramente entre el bien y el mal, hermano. ¿Qué más? Así como la lepra, los leprosos tenían que aislarse de la comunidad, el pecado nos aparta de Dios y nos aparta de la comunidad de la fe. Y así como la lepra no tenía cura en esa época y ahora tampoco, el pecado tampoco lo podemos quitar de nuestra vida si no hay una intervención de Dios, hermano. Pero llevemos esto a la práctica. Hagamos una aplicación de esto. Vamos a suponer un empleado de una empresa grande o pequeña que tiene una oportunidad de robar a su empleador. ¿Qué hace esta persona? Entonces falsifica sus gastos, los infla, los aumenta, falsifica su relación de horas que ha trabajado y se los pasa a su jefe, le pagan. Al principio esta persona no puede dormir tal vez, porque esto que ha hecho hace que la culpa pues lo confronte. Y esta persona, ¿por qué hace eso? Porque su conciencia está activa y esta persona se siente culpable. Pero pasa el tiempo, pasa un mes y no pasó absolutamente nada, no hay consecuencias por estos actos que él cometió. Entonces, como no pasó nada, entonces él al siguiente mes vuelve y lo hace. Pero ya al siguiente mes esta persona ya no siente una culpa tan grande. Oiga, ya puede dormir porque empieza a justificar sus acciones. Oiga, no es que yo hago esto, robo, ¿por qué? Porque es que a mí me pagan mal. Robo porque es que pues todo el mundo lo hace y no pasa nada. Robo porque tal vez quiero, no sé, conseguir más dinero fácil. Y si continúa haciendo esto durante mucho tiempo, y pasa el tiempo y él pues adquiere dinero de esta forma. Y se vuelve tan común esta conducta que él ya lo hace normalmente, naturalmente, y ya no siente absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su conciencia se ha endurecido. El pecado ha endurecido tanto su conciencia que ya no tiene sensibilidad
de pecado, de culpa en su vida. Iglesia, y yo creo que esto se puede aplicar a cualquier área de la vida de las personas, a la vida de esposos, no sé, una mirada a una mujer que no es su esposa, y ya viene una conversación, y se va a esa conversación a algo más íntimo, y continúa el pecado avanzando. Entonces, cuando damos lado al pecado para que entre a nuestra vida, entonces va afectando todo nuestro ser, hermano. Y solamente puede haber una intervención de Dios para que esto no pase en nuestra vida. Perdóneme que sea tan reiterativo, pero vuelvo a decir, no importa quién seas, mis hermanos. No importa qué tan importante seamos, qué tan ricos, qué tan poderosos. Si nosotros estamos alejados de Dios, debemos reconocer que nuestra condición es de leprosos espirituales, que necesitamos la intervención de Dios. Pero sigamos con la historia de Naamán. La Biblia no lo dice, pero intuimos que Naamán había ido a muchas partes para conseguir su sanidad. A médicos, a curanderos, había hecho todo lo que le hubieran dicho para conseguir su sanidad. Pero en Siria no la encontró. Yo creo que Naamán hasta había perdido la esperanza de encontrar cura para su condición. Pero había una esperanza para Naamán. Había una muchacha que era la criada de su esposa, y esta muchacha le dice a Naamán que hay un profeta en Israel que puede cambiar su condición. Naamán recibe este mensaje y empieza a hacer luz sus planes para ir a Israel a conseguir su sanidad, hermano. ¿Cuándo estuvo la esperanza de Naamán? Cuando recibió el mensaje de esta muchacha. Pero también hay esperanza para los leprosos espirituales. ¿Y cuándo empieza esa esperanza? Cuando se escucha el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí empieza la esperanza para cambiar la condición de leprosos espirituales, hermanos. Y ese es mi segundo punto, el mensaje de la gracia de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán nunca hubiera escuchado este mensaje de esperanza si esta muchacha no hubiera hablado. Y esta muchacha nunca hubiera hablado si ella no hubiera conocido al profeta y supiera que el profeta lo curaría de su lepra, aunque propiamente no era el profeta, sino era Dios a través del profeta que lo iba a curar. Pero esta muchacha, ¿qué hizo? Habló. Y miren la condición de esta persona. ¿Cuál era la condición de esta muchacha? Era esclava en la casa de Naamán. Y así esta persona llevó ese mensaje de esperanza a los que los tenían esclavizada. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Todos nosotros que conocemos a Dios tenemos un mensaje de esperanza. Y es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y a veces no hacemos la tarea de llevar ese mensaje a quienes necesitan de la gracia de Dios. ¿Y a quienes necesitan la gracia de Dios? Todos. Nosotros somos responsables de llevar este mensaje a todas las personas que son leprosos, como nosotros un día éramos leprosos espirituales. Romanos 10, 13, 15 dice: pues todo el que invoque
el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio de la gracia, hermano. Y muchos de nosotros no hacemos esa tarea. Dios hubiera podido delegar ángeles para que lo hicieran, pero Dios en su sabiduría y en su soberanía ha delegado esa tarea a nosotros, los creyentes, para que llevemos ese mensaje, mis hermanos. Nosotros somos los mensajeros de Dios para llevar el mensaje de su gracia. A veces tenemos tantos prejuicios para llevarlo, o a veces no lo hacemos porque nos da vergüenza, o a veces no lo hacemos porque nos da miedo hacerlo. Pero hermanos, tenemos que hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad. Y no nos pongamos a pensar de que llevamos el Evangelio y nadie se convierte. Nosotros no convertimos a nadie. Solamente tenemos que llevar ese mensaje y Dios obra a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence a cada uno que ha escuchado ese mensaje. Solamente somos mensajeros y somos responsables de llevar el mensajero. Hagamos la tarea, tenemos que hacerla. Y mire que quien llevó ese mensaje a Naamán fue una persona, esta muchacha criada, fue una persona tal vez sin mucho conocimiento intelectual, tal vez sin mucha elocuencia para dar ese mensaje, pero ella llevó el mensaje de esperanza que ella tenía. Ella hubiera podido callarse, pero no lo hizo. Ella trajo esa esperanza a Naamán para que recibiera su sanidad. No importa que nosotros no seamos elocuentes. El mensaje del Evangelio es muy simple y Dios hace el resto. Solamente nosotros debemos abrir nuestra boca para llevarlo. Naamán atendió ese mensaje de la criada y emprendió su viaje a Israel para encontrar la sanidad. O sea que él inició ese camino para encontrar la sanidad cuando recibió el mensaje. Asimismo, el camino para encontrar la gracia de Dios es el mensaje del Evangelio. Ese es mi tercer punto, el camino a la gracia de Dios. El camino a la gracia de Dios comienza con humildad y con obediencia. Y quiero hacer una claridad aquí. No es que nosotros nos vamos a volver humildes y obedientes y de esa manera vamos a recibir la gracia de Dios. No, Dios obra a través de su gracia dándonos humildad y obediencia para recibir la gracia, su gracia. Hablemos un poquito de humildad. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 4 al 8 nos habla de esto. Y no van a aparecer ahí, quiero parafrasearlos. ¿Qué pasó? Naamán escucha el mensaje del Evangelio, el mensaje de que él debe encontrar la sanidad en un profeta en Siria, en Israel. Va y se lo transmite al rey. El rey le da cartas para que se las lleve al rey de Israel, y además el Naamán lleva esas cartas y lleva oro, lleva plata, lleva vestidos. Yo creo que en ese momento él pensaba comprar su sanidad y por eso llevaba todo esto y llevaba esas cartas. Él va y se las entrega al rey de Israel. El rey de Israel, en su impotencia porque él no podía curarlos, rasga sus vestidos, y el profeta Eliseo escucha que él rasgó sus vestidos. El profeta Eliseo le manda a decir al rey: envíeme a Naamán
para que yo lo cure. Naamán se va a donde el profeta Eliseo. Y ahora sí, leamos estos versículos. Segunda Reyes capítulo 5, versículos 9 al 12. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor, su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Quién era Naamán? Un general del ejército de Siria. Tenía poder, tenía riquezas, y él en su condición no recibía órdenes de nadie que fuera de un rango menor que él. ¿Pero qué pasó? El profeta le envía un mensajero. Ni siquiera salió el profeta a decirle: lávate en el río Jordán y serás limpio. ¿Se imagina la cara de Naamán? O la respuesta de Naamán. Diga, un mensajero viene dándome órdenes a mí. ¿Qué más? Naamán estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran como él había planeado. ¿Qué más? Estaba acostumbrado a recibir un trato siempre exaltando su rango de general. Los militares siempre se saludan pues con sus formas de exaltando siempre el rango de otros militares. ¿Qué más? Naamán no recibió honores. Su rango militar fue totalmente ignorado. Nadie salió a recibirlo. Naamán, ¿cómo fue tratado? Como un alguien común y corriente. ¿Por qué? Porque Naamán, a los ojos de Dios, es un leproso más. Porque Naamán, como nosotros, a los ojos de Dios, es un pecador que necesita de la gracia de Dios. Nada impresiona a Dios. Nada de lo que tengamos, nada de nuestros logros, nada de nuestras riquezas, nada impresiona a Dios. Todos somos pecadores que necesitamos de su gracia. Naamán tuvo que reconocer que no le servían sus vestidos, los vestidos que había traído, los trajes, no le servía su dinero, no le servían las cartas. Naamán estaba dependiendo únicamente del profeta para recibir la sanidad. Igual, hermano, nosotros dependemos solamente de la gracia de Dios para nuestra salvación, para que nuestra condición de pecado sea cambiada. Es que Naamán tuvo que humillarse ante el profeta y obedecerlo, hermano. Y cuando nosotros, la humildad requiere que nosotros nos vaciemos de nuestro ego. Naamán venía con un plan en su mente, diciendo: las cosas se van a hacer así y así y así, de esta manera. El versículo 11 dice: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios y moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Pero las cosas no se hicieron como Naamán había pensado. Las cosas se hicieron como Dios había establecido. Y mirando nuestras vidas, también a veces nosotros nos acercamos a Dios y le decimos cómo debe hacer las cosas. Y eso no es humildad. Nosotros debemos acercarnos a Dios totalmente humillados ante Él y decir: Señor, haz lo que tú quieres en nuestra vida. Yo no sé
Si usted recuerda cuando se ha acercado a Dios a pedirle algo por alguna circunstancia y le dice, Señor, tengo esta necesidad, pero ayúdame y que esto se haga así, 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 de tal manera. Pero las cosas no se hacen conforme nosotros hemos pensado, sino como Dios las ha establecido, hermano. Naamán en su orgullo, pues él se iba a ir cuando este profeta le envía a este mensajero para que se sumerja en el río. Pero los siervos le hacen razonar y él se mete en el río para encontrar la sanidad. Santiago 4:6 dice, y él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Naamán, para recibir su sanidad, tuvo que dejar a un lado su orgullo, su ego y obedecer al profeta. Y esa es parte B, obediencia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Cuando Naamán dejó su orgullo y obedeció, entonces obtuvo la sanidad. Hermano, no podemos poner condiciones a Dios para recibir de su gracia. No podemos poner condiciones a Dios cuando nos acercamos a Él para recibir algún favor. ¿Por qué? Porque es que nosotros a veces le decimos al Señor, haga las cosas de esta y de esta otra manera y solucióname mi problema de esta y de otra manera. Cuando nosotros hacemos esto, estamos diciendo que la sabiduría de Dios, que nuestra sabiduría es más grande que la sabiduría de Dios. Y que como se van a solucionar las cosas, nuestros pensamientos son los pensamientos más sabios que los de Dios. Pero Isaías capítulo 55 del 8 y 9 nos dice que los pensamientos de Dios son muchos más grandes. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nuestra sabiduría, el hombre más sabio, la sabiduría del hombre más sabio no se compara con la sabiduría de Dios. Dios ya ha establecido un propósito para cada cosa que nos pasa en nuestra vida. Sigamos con la historia de Naamán. Naamán se sumergió 7 veces, a la 7ª vez él salió sanado. Naamán fue sanado y su piel fue transformada. Pero no solamente su piel fue transformada, también fue transformado su corazón. Porque la gracia de Dios trasciende lo físico, iglesia. La gracia de Dios no solamente obra en nuestro ser físico, obra más allá de nuestro ser espiritual. Y en este caso transformó la piel de Naamán, pero también transformó nuestro corazón. Y la gracia de Dios transforma nuestro corazón. De mi cuarto punto, un corazón transformado por la gracia de Dios. Ahora Naamán tiene una piel transformada, pero un corazón transformado. ¿Y por qué decimos que Naamán tiene un corazón transformado? Por lo que nos van a decir estos versículos siguientes. Segunda de Reyes 5:15a. ¿Qué pasa con ese corazón transformado de Naamán? Primero, reconoce al único Dios verdadero. Naamán
no había conocido al Dios verdadero. Naamán adoraba a dioses paganos en Siria. Naamán únicamente conocía a esos dioses, pero vino a Israel, encontró la sanidad y reconoció que solamente había un Dios, el Dios de Israel, y que ese era el Dios verdadero. Dice 2 Reyes 5:15a: cuando regresó el hombre de Dios con toda su compañía, pues se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán hubiera podido salir del río e devolverse a Siria, pero él se fue al profeta y delante del profeta reconoció que había un Dios y que ese Dios era el Dios de Israel. ¿Qué más características tiene un corazón transformado por la gracia de Dios? Es un corazón agradecido. Segunda de Reyes capítulo 5, 15b y 16. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo, le dice Naamán a Eliseo. Naamán venía con el orgullo más arriba de su cabeza. Recuerde que él dijo: ni siquiera salió a recibirme, yo pensé que las cosas iban a ser así, así y así. Y se fue disgustado y ni siquiera iba a obedecer al profeta para recibir su sanidad. Ese orgullo no le iba a dejar recibir, no le iba a permitir encontrar su sanidad. Pero ahora aquí le dice: le ruego pues que reciba ahora un presente. ¿De qué? De su siervo. Un corazón transformado, ahora ese orgullo ya no está, ahora se hace llamar siervo del profeta. Es humildad, ese orgullo transformado en humildad. Pero él respondió, ¿quién? El profeta: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Inicialmente Naamán traía dinero, traía oro, traía plata y traía vestidos para comprar su sanidad. Ahora él está diciendo, ahora está ofreciendo esto no para comprar su sanidad, sino como agradecimiento por todo lo que el profeta había hecho y por todo lo que Dios había hecho a través del profeta, porque ella estaba reconociendo al único Dios verdadero. Un corazón transformado, ¿qué más hay en un corazón transformado? Es un corazón adorador. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 17, y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Naamán estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios a esos dioses paganos. Ahora quiere adorar solamente al único Dios verdadero. Hasta le pide tierra para él llevársela a Siria. Algunos comentaristas dicen que él llevó tierra para hacer un altar y allá adorar al Dios de Israel. ¿Qué más tiene un corazón transformado? Un corazón transformado es un corazón rendido totalmente a Dios. Segunda de Reyes capítulo 5, 18 y 19. Que el Señor perdone a su siervo. Le sigue diciendo Naamán al profeta que el Señor perdone a su siervo en esto: cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Naamán, con un corazón transformado, tenía que volver a Siria y continuar con sus responsabilidades. Él tenía que ir al templo y el rey se inclinaba a adorar a ese dios pagano, pero apoyado en el brazo de Naamán. Por lo tanto, pues Naamán también tenía que inclinarse. Y ahí él está haciendo la aclaración. Cuando yo me incline, no es porque esté adorando a ese Dios. Ahora yo soy adorador del único Dios verdadero. Llevándolo a la práctica,
nosotros, como creyentes, tenemos que adorar al único Dios verdadero. Pero tenemos que seguir con nuestras responsabilidades para hacerlo. Yo creo que es difícil mantener nuestras convicciones cristianas mientras vivimos en esta tierra, porque van a haber presiones, porque van a haber tentaciones, pero si nosotros tenemos nuestras convicciones totalmente firmes, nada nos hará cambiar de eso. Podemos seguir podemos seguir con nuestras responsabilidades y mantener esas convicciones cristianas. No hay excusa para cambiarlas. Un corazón adorador es un corazón firme en esas convicciones cristianas, hermano. Todo esto que hemos expuesto aquí, que hemos estudiado, es el Evangelio, hermano. Dios empezó a obrar en la vida de Naamán cuando esta muchacha fue llevada esclava precisamente a la casa de Naamán, donde él tenía esta condición. Y Dios continuó obrando, llevando a Naamán a Siria para darle ese regalo de la sanidad, y no solamente ese regalo, sino el regalo de su gracia. Dios orquesta todas las cosas para darnos ese regalo. Dios obra en cada aspecto de nuestra vida para llevarnos a eso, a darnos de su gracia, hermanos. Si miramos la condición de Israel en Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías capítulo 1, versículo 18, pero antes de ese versículo, Dios está describiendo a Israel como un pueblo rebelde, un pueblo contaminado totalmente por el pecado. Él hace una analogía entre un cuerpo contaminado por una enfermedad y el pueblo de Israel en esa época, y dice que el cuerpo está contaminado, que tienen el cuerpo contaminado totalmente de llagas, que no hay nada bueno en su cuerpo. Está haciendo una analogía entre el pueblo de Israel y un cuerpo contaminado, cuerpo rebelde, totalmente lleno de pecado. Pero mire que en el versículo 18 se demuestra el amor de Dios para cambiar esa condición del pueblo de Israel. Se demuestra la gracia de Dios para con ese pueblo en esa condición que se encontraba en ese momento. Él le dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Iglesia, amigos, hermanos, no hay ningún pecado tan grande para que Dios en su gracia no pueda cambiar esa condición. El Señor dice: venga, arreglemos este asunto, miremos nuestra vida. Si alguno no tiene la gracia de Dios, el Señor está dispuesto a regalarnos de su gracia. No sé qué pecado hay en la vida de cada persona que me está escuchando y que tal vez me escuchará a través de los medios. No sé qué pecado esté practicando, pero si continúas practicando ese pecado, la gracia de Dios no está en su vida. Y necesita de la gracia de Dios para cambiar esa condición. Y la gracia de Dios está disponible ahí. Dios es tan maravilloso que su amor se derrama para todo aquel que quiera recibirlo.
Discúlpeme, voy a volver a leerlo. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Estás alejado de Dios? Necesitas de la gracia de Dios. ¿Estamos alejados de Dios? Necesitamos de la gracia de Dios porque somos leprosos espirituales y esa condición no la puede cambiar sino solamente la intervención de Dios. Nada más. No importa que tú estés tratando de ser tan bueno delante de tu familia, de la sociedad, de donde estés. No importa que seas un padre excelente, no importa que seas un jefe justo, esos méritos ni esos logros no le permiten alcanzar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no se compra y la gracia de Dios no se puede alcanzar por ningún medio, por nada. La gracia de Dios está dispuesta para ti y para mí, para todo aquel que esté alejado de Dios. Porque hay una necesidad para todos. Así como empecé este mensaje, esta persona del video lo tenía todo: dinero, poder, fama, igual este personaje de la Biblia, Naamán, aparentemente lo tenía todo, pero había un pero en su vida, era leproso. Yo no sé qué logros has tenido, mi hermano. No sé qué dinero tienes. No sé si tienes todo, si has conseguido todo lo que te has propuesto en la vida. Y has logrado todo. Una familia maravillosa, unos hijos, dinero, poder, estatus. Pero aún en esa condición, si estás alejado de Dios, necesitas de la gracia de Dios, porque su condición sin la gracia de Dios es un leproso espiritual que necesita de la intervención de Dios para cambiar esa condición. Hoy está dispuesta esa gracia de Dios. Hermanos, todo esto es el amor de Dios mostrado. El Señor dice: estoy dispuesto a cambiar tu condición. Solo que hay que hacer es recibir de esa gracia para que Él obre en nuestra vida y tengamos la humildad suficiente para obedecer al Señor y recibir de su gracia. No hay otra forma de cambiar nuestra condición de leprosos espirituales. No hay una forma de cambiar la práctica del pecado. Solamente cuando Dios transforma nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, nuestra condición es cambiada. Y en ese momento recibimos la salvación y el poder para vivir una vida cristiana realmente. La vida cristiana no se puede vivir, es imposible de vivir sin la gracia de Dios. Y esa gracia está disponible hoy, mis hermanos. Esa gracia está disponible hoy, amigos. Vayamos al Señor en arrepentimiento y fe para que Él nos dé ese regalo maravilloso, su gracia. Ese regalo que se fundamenta solamente en su amor y en su bondad. ¿No es esto precioso? ¿No es esto hermoso lo que Dios nos ofrece? Esta vida pasará y esta vida es un parpadeo. Y a veces nos dejamos arrastrar por nuestras inclinaciones a encontrar placeres en esta vida que nos llevarán a la destrucción,
que nos llevarán a arruinar nuestra vida, y no solamente nuestra vida terrenal, sino nuestra vida eterna, mis hermanos. Porque si morimos un día sin la gracia de Dios, estamos condenados. Pero si morimos un día con la gracia de Dios, un día lo veremos. Y abriremos nuestros ojos y veremos al Señor. Vuelvo y repito, hermanos, la gracia de Dios todos la necesitamos y está disponible hoy para todo el que quiera recibirla. Vamos a, ahí donde esté, cerremos nuestros ojos si quieren y reflexionemos en esto. Pensemos cómo está nuestra vida. Yo creo que no todos los que asisten a la iglesia, no me refiero solamente acá, sino a cualquier congregación, no se trata solamente de asistir, se trata de rendir nuestra vida a Dios para que Él cambie y transforme nuestra condición. Padre, hoy te pido, mi Señor, que tú seas convenciendo a las personas que no tienen de su gracia. Primero te doy gracias, Señor, por el obrar en las personas que tú has atraído hacia ti y has derramado tu gracia. Pero te pido de una manera especial, Señor, por las personas que aún no tienen ese favor tuyo. Señor, solamente tu intervención en la vida de las personas que no lo tienen va a cambiar la condición. Señor, abre su entendimiento, abre sus ojos, abre sus oídos, todos sus sentidos espirituales, para que tu palabra, para que tu gracia, para que este mensaje haya quedado en el corazón y en la mente y pueda ser el inicio, Señor, de una entrega total a ti. Pueda ser el inicio de ese cambio, de esa condición que hoy arruina la vida de estas personas. Padre, obra en mi vida, obra en la vida de toda persona que escucha el mensaje del Evangelio de salvación, de tu gracia. Y te doy nuevamente gracias porque tenemos una esperanza, así como Naamán tuvo una esperanza con el mensaje que le dio esta persona. Tenemos una esperanza contigo para cambiar nuestra condición. Esa condición que solamente tú la puedes cambiar, Señor. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús.